Es la guerra más legendaria de la historia. 1 millar de barcos hicieron a la mar por una mujer. Todo empezó con un concurso de belleza. Guerreros, carros y caballos. Y terminó con un caballo gigante sembrando el exterminio y la aniquilación. Muros enteros cayeron. Una narración tan poderosa que ha inspirado 3000 años de mitos y leyendas. Sacrificó a su propia hija. Una historia de ejércitos divididos. Engaños, mentiras. Tesoros robados. La decadencia, la catástrofe. Un centro comercial del mundo antiguo. Siempre hubo enemigos que quisieron hacerse con esta ciudad. Y una guerra sin fin. Fue un conflicto entre Oriente y Occidente. Ahora, arqueólogos, literatos investigadores y analistas militares descubren pruebas de que la mítica ciudad, destruida por la belleza y la venganza, pudo ser real. La Guerra de Troya, primera parte. Es la cuna de la civilización occidental, el lugar de nacimiento de la Grecia antigua. Es un mundo de límpidas y azules aguas con la tierra firme a occidente, Asia Menor a oriente y docenas de islas entre ambas. El mar Egeo une a los habitantes de esta región en sus aventuras marítimas y sus leyendas sobre dioses y héroes. Durante miles de años, buscadores de fortuna y arqueólogos han recorrido estas costas persiguiendo pruebas de la Guerra de Troya. Ahora, algunos afirman haberlas encontrado. Hoy, no lejos de la prístina costa del mar Egeo, en lo que ahora es la Turquía moderna, un equipo internacional excava en el lugar donde ellos creen que está el origen de la legendaria Troya. Afirman tener la evidencia de una urbe de 20.000 metros cuadrados, completa, con palacios, calles y animados mercados en el centro de la ciudad. Extramuros dicen contar con pruebas de la ciudad baja, antiguo suburbio rodeados de un foso defensivo construido para prevenir ataques de carros, la antigua arma de destrucción masiva. Manfred Corman dirige los trabajos de la excavación desde 1988. Mirando a nuestro alrededor no vemos nada. Todo es campo. Todo es planicie. Pero aquí existía algo. Aquí, en estos campos yermos, Corman y sus colegas ven una ciudad fortificada, rival de la antigua Atenas. Nos situamos en la última edad de bronce, la época prehistórica en que se desarrolló la Guerra de Troya. Pero como en todas las cosas, también aquí hay un conflicto porque algunos piensan que los hallazgos de Corman son pura fantasía, tan poco creíbles como el propio mito. ¿Fue este el emplazamiento de Troya? ¿Existió Troya realmente? ¿Por qué su eco perdura a través del tiempo? En mi opinión, la Guerra de Troya es la fuente de muchas de nuestras percepciones culturales sobre el mundo militar, sobre la literatura, sobre el comportamiento humano y sobre la interacción entre lo divino y lo humano. La Guerra de Troya constituye en gran medida la base de nuestra tradición cultural, motivo por el que continuamos ocupándonos tanto de ella, quizá inconscientemente, como origen de los arquetipos sobre los que modelamos nuestro comportamiento. La historia se hizo narración, y la narración se convirtió en mito, y los mitos son siempre escurridizos. Ahora intentamos, de una forma harto extraña, retroceder sobre nuestros pasos, lo cual no es sencillo. Porque una cosa es vestir la historia para hacer de ella un relato y después un mito, y otra cosa es desnudarla. Exige dolor y es más peligroso. Aunque en la actualidad algunos estudiosos planteen reservas sobre la existencia de Troya, los historiadores del mundo antiguo nunca dudaron de que la Guerra de Troya formara parte de la historia.
Heródoto, Tucídides y la mayoría de los historiadores griegos y romanos más importantes asumieron que la guerra de Troya fue un hecho histórico. En una playa que podría ser troyana, el profesor de Historia y Literatura Clásicas Robert Garland nos narra el argumento. Todo empezó con los dioses, como muchas otras narraciones sobre acontecimientos importantes del mundo antiguo. Y empezó con una boda, la boda de Peleo y Tetis, destinados a ser los padres de Aquiles, el mayor de los guerreros griegos en la guerra de Troya. Invitaron a la fiesta a todas las celebridades del mundo antiguo, a todos los dioses, a todas las diosas, excepto a una, porque pensaron que no sería una buena idea invitar a la discordia. Sin embargo, la discordia se presenta en la boda y ofrece una manzana de oro con la inscripción para la más hermosa. 3 diosas, Hera, Atenea y Afrodita, creen tener derecho a la manzana y piden a Zeus que actúe de juez. Pero Zeus, sabiamente, decide que le sustituya a Paris, el hermoso príncipe de Troya. Y como tan a menudo sucede, cada una de las candidatas ofrece algo a cambio. La que recibe el premio, Afrodita, le había prometido el amor de la mujer más bella del mundo. Pero existía un problema. Esa mujer estaba casada. Era Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. Paris embarca para Esparta con la disculpa de tratar sobre un asunto oficial. Aprovechando la ausencia de Menelao, su anfitrión, Paris se fugó con Helena dirigiéndose a Troya, y esto provocó la ira que desencadenaría la guerra de Troya. Menelao llamó en su ayuda a su hermano Agamenón, que era el jefe supremo de los griegos. Y Agamenón convocó a todas las ciudades griegas, a todos sus reyes, para una guerra de desquite que resarciese a su hermano de la injusticia con él cometida. Reunieron 1000 naves, pero los dioses hicieron que cesara el viento. Para apaciguar a los dioses, Agamenón tiene que ofrecerles el mayor sacrificio posible, la muerte ritual de su propia hija. El viento sopla, la flota puede zarpar y comienza la guerra. Los griegos acampan ante los muros de Troya y durante los 10 años siguientes nacen y se destruyen héroes en el campo de batalla. Aquiles, el famoso guerrero griego, y Héctor, el campeón de Troya. La guerra se prolongaba. En el 10º año parecía que no fuera a tener fin. Entonces fue cuando a los griegos se les ocurrió la estratagema del caballo de Troya. Los barcos griegos partieron dejando el caballo ante los muros de la ciudad. Los troyanos rompieron el muro para meter el caballo en cuyo interior estaban los soldados griegos. Y por la noche, mientras los troyanos celebraban su supuesta victoria, los griegos salieron del caballo de madera y, facilitando la entrada a sus compañeros, se dedicaron al saqueo, el pillaje y la destrucción. Se cometieron muchos actos de vandalismo en aquel tiempo. Príamo fue asesinado en su propio altar. Casandra fue violada. Y el hijo de Héctor fue arrojado desde lo alto de la muralla de Troya, destrozándose el cráneo. Pero incluso entonces, cuando Troya había sido totalmente destruida, no se veía el final de la guerra. Según sabemos por la Odisea, Ulises tuvo que peregrinar durante años antes de volver a su hogar. Agamenón se encontró con una tormenta doméstica. Su esposa, Climenestra, se había entregado a otro hombre y de acuerdo con este planeó la muerte de su esposo Agamenón. Así la vuelta a casa de los griegos fue para ellos tan desastrosa como lo fue la destrucción de Troya. ¿Cómo puede ser verdad un relato tan fantástico? La leyenda de Troya llega a nosotros en primer lugar por los escritos más antiguos de la civilización occidental, la Ilíada y la Odisea, cuya autoría se atribuye al poeta Homero. Pero Homero nació 5 siglos después de la época en que se supone tuvo lugar la guerra de Troya y se cree que era ciego e iletrado.
Homero es nuestro testigo más antiguo de la guerra de Troya, que, sin embargo, podría haber tenido lugar 500 años antes de su nacimiento. ¿Cuál sería, pues, su grado de credibilidad? ¿Cómo podemos creer en este relato sobre concupiscencia e infidelidad, sacrificio humano, violación, sangre, guerra, destrucción y el postrer engaño? ¿Es la narración de Homero la auténtica historia de Troya? Al igual que sucede con Troya, lo que se conoce de Homero es una combinación de historia y mito. A pesar de ser considerado el autor de los primeros poemas épicos de la civilización occidental, la Ilíada y la Odisea, tenemos pocas pruebas de su existencia. Algunos estudiosos estiman que el padre de la literatura griega vivió alrededor del año 750 a.C. y en un lugar no muy apartado de Troya. Creemos que procedía de una región probablemente contigua a Troya. Puede que de la ciudad de Esmirna o la isla de Quíos, pero incluso esto es dudoso. Una fuerte tradición lo presenta como un bardo ciego, pero según otra no se puede afirmar nada sobre él medianamente cierto. Dos de los mayores misterios sobre Homero se refieren a cómo alguien que hubiera vivido 500 años después de la guerra de Troya podía recoger detalles tan gráficos sobre la batalla y el baño de sangre. Y cómo una persona podía, antes de la invención de la escritura en Grecia, recordar cerca de 16.000 versos de la Ilíada y 12.000 de la Odisea. Una posible respuesta es que Homero fuera el continuador de un linaje de rapsodas de relatos épicos. Si esto es cierto, significa que la Ilíada y la Odisea no fueron escritas por un Homero, sino transmitidas por muchos Homeros. Es perfectamente plausible que los aedos empezaran a recitar inmediatamente después de este famoso conflicto, pasando así su contenido de una generación a la siguiente. No en cuanto a precisiones históricas que a nadie interesaban, sino en lo referente a los detalles sobre la mujer raptada, Aquiles, Héctor y el caballo de Troya. Todo eso son contribuciones de los aedos a lo largo del tiempo. La historia así amalgamada fue heredada por Homero, quien le dio su giro personal. Pero si Homero fuera el último de un linaje de poetas orales, ¿cómo es que la historia de Troya pasa de un conjunto de cantos memorizados a ser la primera historia escrita de la civilización occidental? En la década de 1930, un estudioso estadounidense llamado Milman Perry, equipado con unos de los primeros aparatos portátiles para grabación sonora, descubrió la manera de regresar a un tiempo en que toda la historia era cantada. Perry viajó a un mundo antiguo, a ciudades de los Balcanes en Serbia, y descubrió a rapsodas que, exactamente igual que Homero, cantaban relatos épicos de antiguas batallas y héroes. Parry grabó estas canciones en discos de aluminio y con cable de aluminio. También las tomó al dictado. Parry descubrió una cosa muy interesante, y es que cuando se escribe un poema oral, este tiende a ser mucho más largo que cuando se canta ante el público. Durante más de un año, Perry investigó la tradición oral, transcribiendo y grabando muchas canciones, algunas tan largas como las de Homero. Perry fue testigo de que la memoria de los hechos históricos puede transmitirse durante largos periodos de tiempo sin perder su actualidad. Los bardos serbios cantaban la batalla de Kosovo que transcurrió durante el siglo XIV. Resulta interesante que las noticias escritas por los héroes invasores confirmen la veracidad de estos cánticos de 600 años de antigüedad. Es por lo tanto plausible que realmente hubiera una guerra de Troya y que los hechos de esta guerra se transmitieran por tradición oral durante unos 400 años hasta el 800 a.C., que es cuando se escribieron los poemas homéricos. En mi opinión, esto tiene sentido. Tiene que haber habido una guerra de Troya porque, en primer lugar, ¿por qué iba nadie a cantar las hazañas de una guerra inexistente? El trabajo de Perry confirma no solo que una persona puede memorizar canciones tan largas como la Ilíada y la Odisea, sino que los hechos relatados pueden ser históricamente ciertos. Por primera vez se comprende la supervivencia de la historia de Troya durante 500 años, hasta la época de Homero,
así como el origen de la grandeza del poeta. En su época, Homero tuvo que haber sido un rapsoda muy famoso, como hoy en día los Rolling Stones. De alguna manera sería un famoso hombre del espectáculo. Es posible que su importancia como poeta, demostrada por la Ilíada y la Odisea, que han sobrevivido, impulsara a alguien a anotar estos brillantes poemas. Ese alguien es el inventor de los medios técnicos que permitieron estas anotaciones, es decir, el inventor del alfabeto griego. Antes de Homero, las narraciones épicas se memorizaban y cantaban. Las recitaciones tenían lugar generalmente en las fiestas de la nobleza. Pero la historia de Troya de Homero era tan expresiva que alguien deseó tener un medio para recoger sus palabras y enseñárselas a los demás. El problema era que los griegos no tenían un sistema de escritura. De ahí la teoría de que esa persona, ese primer escriba griego, adaptara el sistema de escritura fenicio, añadiéndole vocales e inventando así el alfabeto fenicio para recoger las palabras de Homero. Este es un ejemplo basado en tempranos restos epigráficos del aspecto que tendría ese texto. Empieza en la esquina derecha. Como gira el buey, decían los griegos, comparando este estilo de escritura con el arado de los campos, donde se llega a un extremo y se vuelve para continuar arando y así sucesivamente. Ahora, con Homero cantando ante un escriba, estos heroicos relatos sobre Troya, los primeros escritos de la historia de Grecia, animan a una audiencia mucho más numerosa. En mi opinión, estos fueron los primeros textos griegos escritos en alfabeto fonético y como tales fueron usados desde el principio como modelo para la enseñanza de la escritura. Nunca dejaron de serlo, y así los niños que iban a las escuelas de la Grecia antigua estudiaban los textos de Homero, volviendo al día en que el hombre que inventó el alfabeto los escribió por vez primera. La historia de Troya de Homero se convierte en la herramienta mediante la cual se enseña la lengua y la literatura en que se cimenta la civilización occidental. Durante los siguientes 3000 años, la historia de Troya inspira a los mejores escritores griegos y romanos, a los artistas del Renacimiento, a Shakespeare e incluso películas de Hollywood. Pero a través de los siglos, la auténtica historia de Troya se ha visto difuminada por el mito, y la ciudad, una ruina ya en tiempos de Homero, quedó cubierta por las arenas del tiempo. Más tarde, en el siglo XIX, impulsado por los relatos homéricos de batallas, sangre, anhelos y engaños, un rico aventurero parte en busca de tesoros y de la verdadera historia de Troya. 6 de julio de 1827. Tras siglos de ocupación otomana, Grecia obtiene su independencia, dando vida a una nación nueva. Europa está inmersa en el pasado griego. La Ilíada y la Odisea de Homero provocan una auténtica fiebre de Troya. Con un pico en una mano y la Ilíada en la otra, el millonario germanoamericano Heinrich Schliemann decide ir a desenterrar Troya. Heinrich Schliemann fue un hombre fascinante. Era un magnate de Wall Street del siglo XIX. Hizo mucho dinero especulando en Rusia y en los Estados Unidos, incluso con la fiebre del oro de California. Cuando dispuso del patrimonio necesario para poder retirarse de los negocios, decidió dedicarse a perseguir lo que él mismo calificaba como la fijación de toda su vida: Grecia, y en particular la guerra de Troya. Heinrich Schliemann tenía una gran habilidad para hacer dinero. Estuvo en California cuando la fiebre del oro, hizo millones en el San Petersburgo de los zares y en su afán de dinero y aventuras se vistió de beduino, se circuncidó y entró camuflado en la Meca. En 1868 fue a Atenas e inició una expedición por el mar Egeo en busca de las leyendas de Homero y sobre todo de Troya. Schliemann no era arqueólogo, pero tenía una fe ciega en Homero. Homero era su Biblia,
Y esa fe le llevó a descubrir cosas que nadie había pensado ni siquiera en buscar. Schliemann empieza buscando un sitio que coincida con el paisaje descrito por Homero en la Ilíada. Una amplia llanura donde puedan combatir dos grandes ejércitos cerca del mar Egeo, entre los ríos Escamandro y Simois. Un sitio con altos muros fortificados desde donde los troyanos vieran con horror cómo su compañero Héctor era arrastrado por el carro de Aquiles alrededor de la ciudad. Elizabeth Riordan, arquitecta de las excavaciones que están teniendo lugar en Troya, nos indica los pasos de Schliemann por las planicies de la moderna Turquía. Heinrich Schliemann estaba convencido de que Homero escribió sobre un lugar que existió realmente. Y estaba también convencido de que encontraría Troya en este sitio llamado Hisarlik. Pensó que si excavaba profundizando hasta el lecho de roca, lo que encontraría en el fondo tenía que ser la Troya sobre la que había escrito Homero. En 1870, Schliemann y sus cientos de obreros perforaron miles de años de civilización, abriendo zanjas en el montículo que corría de norte a sur y de este a oeste. La llanura troyana se inundó con los montones de lo que para Schliemann no eran más que escombros. Trabajó durante años, pero no encontró pruebas de la Troya de Homero. Estaba consternado. Necesitaba encontrar algo de verdad impactante. Y se consideró feliz cuando, al término de su tercer año de excavación, hizo un descubrimiento que colmaba su afán. Estaba investigando en este gran muro fortificado cuando, en una pequeña bolsa, encontró un tesoro de objetos de oro. Este era exactamente el hallazgo que necesitaba para atraer la atención. Vasos y copas de oro, piedras preciosas, joyas magníficas. En 1873, Schliemann saca el tesoro de Turquía de contrabando. Adorna a su esposa con las joyas, igual que Helena de Troya, y como un gran showman, grita a los cuatro vientos que ha descubierto el tesoro del rey Príamo. Los titulares de todo el mundo se hacen eco de la noticia. Heinrich Schliemann descubre la legendaria Troya. Pero la noticia resulta ser falsa. El tesoro encontrado por Schliemann data de 2500 años antes de Príamo y no corresponde a la época de la guerra de Troya. Y peor aún, Schliemann podría haber robado su descubrimiento de la Troya de Homero. Schliemann, con su interés por Homero, no fue pionero en esta zona. Frank Albert, un expátrida de Gran Bretaña, vivía allí desde 1845. A través de los años, había reunido una enorme cantidad de pruebas textuales sobre la ubicación de Troya. Cuando Schliemann llega a Turquía, hay 7 lugares con posibilidad de ser la Troya de Homero. Pero Frank Albert está convencido de que el terreno del que es propietario, un montículo llamado Hisarlik, es Ilión, la ciudad grecorromana que da nombre a la Ilíada. Schliemann decide ir a hablar con Frank Calvert. Cuando Schliemann visitó a Calvert en agosto de 1868, vio que la casa estaba llena de objetos y obras de arte que Calvert había extraído del suelo de Hisarlik, de Troya. Durante la cena, Calvert habló con Schliemann de sus excavaciones, mostrándole lo que había encontrado, y Schliemann se quedó impresionadísimo. Schliemann regresa a Atenas y, sin siquiera pisar la ciudad, escribe su primer libro sobre Troya. El problema es que no conoce los detalles. Calvert le dio por escrito la respuesta a las muchas preguntas de Schliemann, una de las cuales era: ¿qué altura tenía el montículo? ¿20 metros o 100 metros? El hecho de que Schliemann planteara esa duda demostraba que no tenía ni la más remota idea del lugar del que estaban hablando.
Frank Calvert había estado excavando durante años para sí mismo discretamente, pero ahora Schliemann invierte todo su patrimonio en una excavación gigante, con cientos de obreros y desde luego sin pizca de discreción. Schliemann le dice al mundo que él es el único descubridor de Troya, sin mencionar para nada a Frank Calvert. A pesar de su equivocación con el tesoro que no era el de Príamo y las acusaciones de Frank Calvert de robarle el yacimiento de Troya, Schliemann convenció al mundo de que en Isarlik estaba la Troya de Homero y que la guerra fue real. Schliemann fue un hombre que dedicó su vida, su fortuna y toda su actividad a demostrar la verdad de Homero. Y eso merece mi respeto. En realidad se debe a Schliemann el que nos estemos preguntando: ¿tuvo lugar esa guerra? Y hoy seguimos en esa tradición de plantearnos preguntas sobre la guerra de Troya. Ni siquiera Schliemann, quizá el creyente más devoto en la autenticidad de la Ilíada, pudo encontrar pruebas concluyentes sobre la Troya de Homero. En alguna parte de estas ruinas yace la promesa de encontrar algún resto escrito, algún tesoro troyano que demuestre más allá de toda duda que Troya y la guerra existieron realmente. ¿Cómo podría ser la Troya de Homero este montón de rocas de la actual Turquía? Hasta Schliemann tiene dudas. Todo es poesía, escribe. Troya es un mito e Isarlik es solo una colina. En esencia lo que dice en diferentes escritos es: estoy muy satisfecho de mi obra, he descubierto Troya, pero algo me incomoda, y es que basándome en las palabras de Homero, en sus descripciones, yo había creído que Troya era bastante más grande. ¿Dónde está la prueba de que Isarlik tiene la extensión suficiente para ser la Troya de Homero? A la muerte de Schliemann en 1890, su esposa Sofía y el director de los trabajos, Wilhelm Dörfel, identifican los diferentes niveles del montículo de Isarlik y numeran las capas cronológicamente. Descubrieron que Schliemann había profundizado demasiado porque el supuesto tesoro de Príamo aparece en el nivel 2, correspondiente a unos 2500 años antes de Cristo. En cambio, la guerra de Troya se cree que tuvo lugar en el nivel 6 o 7, alrededor de 1250 años antes de Cristo. En esa capa encuentran evidencias de una destrucción por cataclismo. ¿Es esta la prueba de la verdadera guerra de Troya? En 1932 llega a la escena una de las figuras más conocidas de la arqueología, Carl Blegen, de la Universidad de Cincinnati. Blegen, quien ya había excavado en la Grecia continental, pensó que era el momento adecuado para volver a tratar de localizar Troya dentro del amplio contexto de la Edad de Bronce griega. Blegen examina el yacimiento al completo, descubriendo que Troya está a la altura del nivel 6. En la capa superior, nivel 7, descubre Blegen una concentración de casas en el interior del recinto amurallado, lo que parece indicar que la población se estaba protegiendo de los sitiadores. Pero tampoco Blegen descubre una ciudad del tamaño de la descrita por Homero. Troya parecía destinada a permanecer en el misterio. Más adelante, en 1982, llega a Troya Manfred Korfmann. En el ambiente arqueológico hay un gran escepticismo sobre este nuevo regreso a Troya. Muchos piensan que después de tantas excavaciones, al fin y al cabo han sido 3 las campañas realizadas, no puede quedar mucho por descubrir. Pero la campaña de Korfmann introduce 50 años de nueva tecnología en la excavación. Uno de sus primeros descubrimientos se sitúa justo al sur de Troya, a orillas del mar Egeo. Aquí su equipo encuentra más de 50 enterramientos con ajuares de la Grecia micénica.
¿Sería esta la prueba del campamento griego con los cadáveres de los guerreros griegos que habían venido a luchar contra Troya? El equipo de Korfmann descubre también que la bahía de Troya de la época difería sustancialmente de la actual, ya que el agua, en la época de la guerra de Troya, estaba más cerca de los muros de la ciudad. Y en años más recientes, no lejos de la antigua bahía, Korfmann y su equipo encontraron con prospección magnética lo que al principio parecía un muro a 400 metros de la ciudadela. Pero en realidad se trataba de lo contrario de un muro. Era un foso. Aquí tenemos una imagen fotográfica que, a la manera de una radiografía, llega hasta el fondo y encuentra restos de lo que podría haber sido un foso. El foso que desentierra Korfmann está profundamente cortado en el lecho de roca, lo que le lleva a pensar que su finalidad sería probablemente defensiva. Los arqueólogos pudieron verificar la fecha de Troya 6 para la misma época de construcción de este foso. Troya 6 representa la época de la guerra de Troya. Y de nuevo hay una gran similitud entre este foso defensivo y el descrito por Homero en la Ilíada. Si nos fijamos en su descripción del foso excavado alrededor del campamento griego y miramos después el foso que hemos encontrado alrededor de la baja ciudad de Troya, vemos que el parecido entre ambos es muy llamativo. Parece que fuera este el lugar que Homero tenía en mente cuando reprodujo la historia de la Ilíada y la Odisea. A lo largo de los años, Korfmann y su equipo descubren ídolos religiosos de dioses troyanos. Huesos para tejer las finas telas comercializadas por Troya a través del mundo antiguo. Puntas de lanza enemigas y cabezas de flecha empotradas en los muros de Troya. Monedas de la época de Alejandro Magno. Y un busto del emperador romano Augusto, quien remontaba su linaje hasta Troya. Pero a pesar de tan fantásticos hallazgos, hay algo que todavía se esconde de Korfmann, al igual que de todos los demás desde los comienzos de Schliemann. ¿Dónde está la prueba de la enorme ciudad descrita por Homero? Uno de los puntos más importantes que queremos averiguar sobre Troya es el tamaño de la ciudad en diferentes momentos de su historia, en diferentes periodos. Es decir, cómo creció, cómo disminuyó, si hubo actividades diferentes en áreas diferentes del asentamiento. Y para la respuesta se necesita algo más que las excavaciones en sí. Para descubrir algo tan escurridizo como es el tamaño de la ciudad, el equipo de Korfmann emplea una técnica más parecida al trabajo de granja que al de arqueología. Es el estudio de campo. Limpiamos la vegetación cada 20 metros para obtener condiciones similares a un campo recién arado. Recogemos todo lo que encontramos en esos puntos. Cerámica, trozos de ladrillos, todo lo que haya por allí. Así nos haremos una idea del tamaño del asentamiento y la función de las diferentes áreas. Sus hallazgos los llevan al campamento, donde los lavan, clasifican y fechan. Se trata de una gran cantidad de vasijas rotas que representan miles de años. Este año hemos cubierto alrededor de 15 hectáreas en 400 puntos y hemos recogido más de 100.000 objetos, desde esto hasta 2 toneladas de material. Una parte significativa de los restos de cerámica proceden de la Edad de Bronce, especialmente de la época directamente anterior a la guerra de Troya. Podemos ver que el área que recorre toda esta zona hasta este foso y por el este, y donde supuestamente continúa el foso, estaba cubierta por un asentamiento de la Edad de Bronce. Los trozos de cerámica de la época de la guerra de Troya se extienden 400 metros al exterior de la ciudad amurallada de Troya a lo largo del foso defensivo.
Este foso, que según Homero fue construido por los griegos para defender sus barcos, parece más bien un foso construido por los troyanos para defender su ciudad contra los griegos. Korfmann cree que esta zona, desde el foso hasta los muros fortificados de la ciudadela, podría ser una extensa ciudad baja de más de 20.000 metros cuadrados, que con los templos y palacios de la ciudadela constituyera la gloriosa ciudad de Troya. Es una Troya lo suficientemente grande para la descripción de Homero y lo suficientemente rica para que los aqueos quisieran conquistarla. Nosotros, los arqueólogos, tenemos en Troya la prueba y las pistas de que siempre fue una plaza fortificada, que lo hacían una y otra vez, porque siempre fue lo bastante rica como para defenderse, porque siempre tuvo enemigos que codiciaban esta plaza. Para nosotros, este es un argumento para decir que siempre hubo guerras en este lugar. Parece evidente que casi 3.000 años después de Homero, Manfred Korfmann ha demostrado finalmente que Troya es real. Pero ¿y la evidencia sobre la guerra de Troya? ¿Cuál fue su desencadenante real? Debemos creer a Homero en el sentido de que una mujer, aunque fuera la más hermosa del mundo, pudo provocar la destrucción de Troya. Para los antiguos griegos, la belleza es el orden. Esto se ejemplifica con el cuerpo desnudo, joven, de formas redondeadas, talle estrecho, pecho alto de forma cónica y muslos curvilíneos. Es seguro que Helena reunía todas esas cualidades y su rapto era un ataque al orden mundial, un acto de guerra contra Grecia. Pero su secuestro es también una afrenta personal a un dirigente muy poderoso. Todavía hoy podemos imaginarnos que este acto contribuiría a desatar una guerra internacional. This is the guy that tried to kill my dad at one time. ¿Cómo se desarrolló el equilibrio entre los órdenes personal y político en la verdadera historia de Troya? La leyenda del rapto de Helena y de que ahí derivara la guerra no es imposible, pero sí es improbable como única causa. El general de brigada John Brown del ejército de Estados Unidos es experto en guerras de la antigüedad. Lo más probable es que fuera una oportunidad largo tiempo esperada. Una guerra que estaba esperando su causa. Había un instinto de expansión por parte de Micenas que solo necesitaba un desencadenante. El secuestro de Helena podría haberse convertido rápidamente en el acontecimiento que galvanizase a los guerreros de la época en un esfuerzo por recuperar su reputación y aumentar su gloria. Homero nos habla de la coalición de griegos micénicos bajo el mando de Agamenón y su travesía del Egeo a bordo de 1000 naves para combatir en Troya. La fecha alrededor del 1250 a.C. ¿Cómo ve él las tácticas apuntadas por Homero comparándolas con la moderna estrategia militar? Actuando como jefe militar de Agamenón, el general Brown reúne a sus asesores. Inteligencia, operaciones, logística, efectivos, para preparar la guerra contra el enemigo, los troyanos. Señores, nos han pedido que hagamos un análisis operacional de la guerra de Troya para tratar de comprender los imperativos de la campaña que afectó a ambas partes, griegos o micénicos y troyanos. Lo primero que hay que considerar es lo que está en juego, el control de la ruta comercial por mar, decisiva en la economía del mundo antiguo. El escenario estratégico está dominado por la necesidad del control de las rutas comerciales. Quiero llamar su atención sobre una en particular, que es la que afecta a nuestra historia. Se trata de la ruta que parte del Mar Negro, atraviesa el Bósforo, el Mar de Mármara y termina en los Dardanelos. Aquí es precisamente donde se encuentra Troya.
La situación de Troya le da el control de la ruta comercial entre el este y el oeste, con acceso no solo al granero de Asia Occidental, sino también a objetos de oro, especias y artículos de lujo. Un pecio descubierto en la costa de Turquía en 1984 y según la datación perteneciente a la época de la guerra de Troya, es testimonio de las riquezas en juego. En el barco se encontraron tesoros de 7 civilizaciones, medallones de oro egipcios, vasijas de aceite y especias del lejano oriente, lingotes de estaño en forma de piel de buey procedentes de Asia Central y cobre de Chipre. Estos metales se encontraron en la proporción exacta para la producción del bronce, 10 partes de cobre por 1 de estaño. El bronce está compuesto de estaño y cobre. Controlando el acceso a estos metales, se controla la industria de la edad de bronce. El control de la producción de ese metal en la edad de bronce equivale en la actualidad a controlar el petróleo. Si los griegos querían convertirse en un imperio, tenían que conquistar Troya. ¿Pero cómo? Si pasamos de la estrategia a la parte operacional, no tenemos más posibilidad. De nuevo, el general de brigada John Brown y sus hombres aplican modernos planteamientos militares a la guerra antigua que tuvo lugar en Troya. Desde el punto de vista de los efectivos, ¿qué me diría usted sobre las condiciones básicas, si esto representa la capacidad micénica y este área de aquí, Troya? La población de Troya no se puede comparar en poderío militar con los estados griegos aliados contra ella. Los griegos formaron una coalición que aventajaba a los troyanos en 5-1. Necesitaban esa superioridad numérica para asegurarse una rápida y decisiva victoria. Y para transportar sus fuerzas, Homero dice que embarcaron hacia Troya en 1000 naves de proa negra. ¿Algún comentario desde el punto de vista de la inteligencia? Sí, me gustaría indicar un par de cosas, señor. Como usted sabe, Troya es una ciudad fuertemente fortificada. Su muralla es compacta y muy alta. Si les permitimos resguardarse tras la muralla, tendremos que poner sitio a la ciudad. Además, ellos tienen aliados potenciales que acudirán en su ayuda en caso de necesidad. Bien, sobre el cuadro descrito por inteligencia, ¿qué opina usted sobre las operaciones? Los griegos deberán desembarcar directamente delante de la ciudad para o bien derrotar a los troyanos en combate abierto gracias a su aplastante mayoría, o bien obligarlos por hambre a abandonar la ciudad. Los aplastantes efectivos desembarcaron directamente en la costa de Troya en 1 millar de naves. Los griegos se preparan para reconquistar a Helena, recuperar su honor y ganar poder y riquezas, controlando la ruta comercial más importante de la Edad de Bronce. El plan es muy sencillo. Una última consideración logística. ¿Cómo se da de comer a las fuerzas de ocupación de 1000 naves? ¿Qué opina usted sobre este aspecto logístico? Los troyanos habrían reunido todos los alimentos y el agua disponibles y los tendrían a buen recaudo detrás de la muralla para su propio uso, evitando así que cayeran en manos de los griegos. El ejército griego, por lo tanto, tendría que adentrarse cada vez más en el campo para conseguir sus propios suministros de subsistencia. El gran riesgo consiste en que de esta forma se enemistaban con la población que quizá no habría participado en el conflicto, pero que de esta forma se inclinaría del lado de los troyanos. Este es un punto de vista interesante, John, porque de esta forma los griegos estarían divididos entre lo que debían hacer para ganar con más facilidad y lo que tenían que hacer para sobrevivir como ejército. No tenían otra alternativa que nutrirse con los productos de la tierra a base de correrías y saqueos. Y es precisamente con el resultado de una de estas correrías como comienza la Ilíada. Agamenón y Aquiles discuten por una mujer capturada por Aquiles en un saqueo. Agamenón hace valer su rango y reclama para sí el premio conquistado por Aquiles. Este monta en cólera y desenvaina su espada. El profesor de literatura clásica Robert Garland nos ilustra. Te juro que llegará un día en que los aqueos necesitarán la fortaleza de Aquiles.
Y tú, por mucho que te acongojes y grande sea tu desesperación, no podrás socorrerlos cuando Héctor, el matador de hombres, siembre el terror en tu campo. Entonces se desgarrará tu corazón atenazado por los remordimientos por no haber sabido tratar con más justicia al mejor de los griegos. Aquiles se retiró de la batalla con sus mirmidones y los saqueos llevados a cabo por los griegos incitan a la población vecina a aliarse con los troyanos. Los griegos pierden su ventaja de la superioridad numérica y la guerra se alarga durante 10 años sin un claro vencedor. Por el episodio con que Homero empieza la Ilíada, una discusión entre Agamenón y Aquiles, su mejor guerrero, se ve claramente que no llevaba a Troya una coalición de voluntarios. Los problemas de esta coalición de no voluntarios se remontan a 10 años atrás, en la Grecia continental, cuando Agamenón planeaba una correría de venganza y saqueo. Allí se vio forzado a hacer el mayor de los sacrificios, la muerte ritual de su propia hija. De islas entre ambas. El mar Egeo une a los habitantes de esta región en sus aventuras marítimas y sus leyendas sobre dioses y héroes. Durante miles de años, buscadores de fortuna y arqueólogos han recorrido estas costas persiguiendo pruebas de la guerra de Troya. Ahora, algunos afirman haberlas encontrado. Hoy, no lejos de la prístina costa del mar Egeo, en lo que ahora es la Turquía moderna, un equipo internacional excava en el lugar donde ellos creen que está el origen de la legendaria Troya. Afirman tener la evidencia de una urbe de 20.000 metros cuadrados, completa, con palacios, calles y animados mercados en el centro de la ciudad. Extramuros dicen contar con pruebas de la ciudad baja. Antiguo suburbio rodeados de un foso defensivo construido para prevenir ataques de carros, la antigua arma de destrucción masiva. Manfred Corman dirige los trabajos de la excavación desde 1988. Mirando a nuestro alrededor no vemos nada. Todo es campo, todo es planicie, pero aquí existía algo. Aquí, en estos campos en la boda, y ofrece una manzana de oro con la inscripción para la más hermosa. 3 diosas, Hera, Atenea y Afrodita, creen tener derecho a la manzana y piden a Zeus que actúe de juez. Pero Zeus, sabiamente, decide que le sustituya a Paris, el hermoso príncipe de Troya. Y como tan a menudo sucede, cada una de las candidatas ofrece algo a cambio. La que recibe el premio, Afrodita, le había prometido el amor de la mujer más bella del mundo. Pero existía un problema. Esa mujer estaba casada. Era Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. Paris embarca para Esparta con la disculpa de tratar sobre un asunto oficial. Aprovechando la ausencia de Menelao, su anfitrión, Paris se fugó con Helena dirigiéndose a Troya, y esto provocó la ira que desencadenaría la guerra de Troya. Menelao llamó en su ayuda a su hermano Agamenón, que era el jefe supremo de los griegos. Y Agamenón convocó a todas las ciudades griegas, a todos sus reyes, para una guerra de desquite que resarciese a su hermano de la injusticia con él cometida. Reunieron 1000 naves, pero los dioses hicieron que cesar por yermos. Corfman y sus colegas ven una ciudad fortificada, rival de la antigua Atenas. Nos situamos en la última edad de bronce, la época prehistórica en que se desarrolló la guerra de Troya.
Pero como en todas las cosas, también aquí hay un conflicto porque algunos piensan que los hallazgos de Corfman son pura fantasía, tan poco creíbles como el propio mito. ¿Fue este el emplazamiento de Troya? ¿Existió Troya realmente? ¿Por qué su eco perdura a través del tiempo? En mi opinión, la guerra de Troya es la fuente de muchas de nuestras percepciones culturales sobre el mundo militar, sobre la literatura, sobre el comportamiento humano y sobre la interacción entre lo divino y lo humano. La guerra de Troya constituye en gran medida la base de nuestra tradición cultural, motivo por el que continuamos ocupándonos tanto de ella, quizá inconscientemente, como origen de los arquetipos sobre los que modelamos nuestro comportamiento. La historia se hizo narración, y la narración se convirtió en mito, y los mitos son siempre escurridizos. Ahora intentamos, de una forma harto extraña, retroceder sobre nuestros pasos, lo cual no es sencillo. Porque una cosa es vestir la historia para hacer de ella un relato y después un mito, y otra cosa es desnudarla. Exige dolor y es más peligroso. Aunque en la actualidad algunos estudiosos planteen reservas sobre la existencia de Troya, los historiadores del mundo antiguo nunca dudaron de que la guerra de Troya formara parte de la historia. Heródoto, Tucídides y la mayoría de los historiadores griegos y romanos más importantes asumieron que la guerra de Troya fue un hecho histórico. En una playa que podría ser troyana, el profesor de Historia y Literatura Clásicas Robert Garland nos narra el argumento. Todo empezó con los dioses, como muchas otras narraciones sobre acontecimientos importantes del mundo antiguo. Y empezó con una boda, la boda de Peleo y Tetis, destinados a ser los padres de Aquiles, el mayor de los guerreros griegos en la guerra de Troya. Invitaron a la fiesta a todas las celebridades del mundo antiguo, a todos los dioses, a todas las diosas, excepto a una, porque pensaron que no sería una buena idea invitar a la discordia. Sin embargo, la discordia se presenta. Es la guerra más legendaria de la historia. 1 millar de barcos se hicieron a la mar por una mujer. Todo empezó con un concurso de belleza, Guerreros, carros y caballos. y terminó con un caballo gigante sembrando el exterminio y la aniquilación. Muros enteros cayeron. Una narración tan poderosa que ha inspirado 3000 años de mitos y leyendas. Sacrificó a su propia hija. Una historia de ejércitos divididos, Engaños, mentiras. tesoros robados, La decadencia, la catástrofe. un centro comercial del mundo antiguo Siempre hubo enemigos que quisieron hacerse con esta ciudad. y una guerra sin fin. Fue un conflicto entre Oriente y Occidente. Ahora, arqueólogos, literatos investigadores y analistas militares descubren pruebas de que la mítica ciudad, destruida por la belleza y la venganza, pudo ser real. La guerra de Troya, primera parte. Es la cuna de la civilización occidental, el lugar de nacimiento de la Grecia antigua. Es un mundo de límpidas y azules aguas con la tierra firme a occidente, Asia Menor a oriente y docenas